Dios les bendiga. Continuamos con el Evangelio de Mateo y hoy el capítulo 4, la primera parte del capítulo 4, donde dice tentación de Jesús. Bien, aquí en este pasaje vamos a ver un mano a mano entre Cristo y la serpiente antigua, aquella antigua serpiente que aparece en Génesis, dispuesta a tentar al primer Adán y también al segundo Adán. Luego del bautismo de Jesús, fue investido por el Espíritu y esto le preparó para el siguiente escalón en su ministerio. Nuevamente Jesús se identificará con el hombre. Ya lo hizo al ser bautizado y ahora en la tentación. Esto pasó Jesús. No lo podría saltar. Era un paso que él no podía saltar, él debía darlo. Esto era necesario en su ministerio. Fue un verdadero contraste entre el glorioso bautismo en el Jordán y el desafío en el árido desierto. Jesús disfrutó de las refrescantes aguas del Jordán, ahora enfrentará el fuego de la tentación. Después de los honores que Dios nos concede, después de todo esto y de toda la gloria, debemos prepararnos para la prueba que nos mantenga en humildad. Después de ser aprobados para el ministerio, hemos de esperar el ataque de Satanás. He aquí la importancia de estar vestidos con toda la armadura de Dios. Vamos al texto, al versículo 1, dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esa palabra entonces quiere decir después del bautismo. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Hay que subir de forma muy empinada. Esto se debe a una de las transiciones geográficas y de elevación más extremas de todo el planeta. Jesús estaba lleno del Espíritu y permitió que Él le guiara. Es necesario que se cumpla toda justicia. Esto quiere decir hacer la voluntad de Dios. La tentación no viene de parte de Dios, pero el Espíritu Santo puede guiarnos al lugar donde seremos tentados. Esto no era para probar si Jesús caería o no en la tentación, era para probar algo a sí mismo y a los seres espirituales que lo veían. La tentación de Jesús fue diferente a nosotros en varios aspectos. Voy a nombrarle 3 aspectos. Primero, fue más severa porque fue hecha por el mismo diablo. Nosotros normalmente somos tentados por rangos menores, demonios o huestes espirituales de maldad, como lo llama en el libro de Efesios. Segundo, la tentación de Jesús solo es externa, ya que no tiene concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el deseo interno, inclinando hacia lo malo, que nos inclina hacia lo malo. Las tentaciones de Jesús no encontraron eco ni complicidad en su hombre interior. Entonces ahí van 2 diferencias. Tercero, Jesús fue tentado a usar sus atributos divinos para beneficio propio. Nosotros no tenemos la capacidad de realizar milagros para evadir el sufrimiento o el hambre. Bueno, allí la palabra diablo, del griego diabolos, que significa calumniador, difamador. O sea que el diablo le gusta desacreditar con base en la mentira. También la misión es separar o dividir. Versículo 2 dice: Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Al parecer, mientras Jesús ayunaba no tuvo hambre, sino después de este periodo de 40 días y 40 noches. Después de un ayuno tan prolongado, llegan los dolores del hambre. Físicamente la persona pudiera morir de hambre. Un ayuno así solo es posible estando
en el Espíritu, siendo sostenido milagrosamente por Dios. 40 días significa prueba, preparación. Otro ejemplo es en el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Ellos estaban siendo probados. Por otros evangelios podemos decir que Jesús fue tentado todo el tiempo de su ayuno, pero lo más fuerte fue reservado para el final. Esto no lo registró Mateo. Versículo 3 dice: Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Allí va la primera tentación. El objetivo principal del diablo al tentar a Jesús era desviarle del plan de Dios para con Jesús y la humanidad. Jesús fue llevado al desierto antes de los milagros, maravillas que serán revelados en la vida de Jesús. El diablo le ofreció atajos espirituales. Adán fue tentado en el paraíso, donde había abundancia. Cristo fue tentado en el desierto, donde tuvo hambre. Aquí el diablo se hizo visible y muy probable como ángel de luz y tal vez como el ángel de la guarda. Recordemos que él es experto en esto. Él no se va a presentar como el espanto que es, sino que se disfraza como ángel de luz. Ya lo había hecho antiguamente con Adán y Eva. Si eres el Hijo de Dios, esa expresión, para nosotros esa palabra sí es un condicional, que quiere decir que debe cumplirse algo para que, o sea, es un condicional, ¿cierto? Si eres el Hijo de Dios, entonces, ¿qué debes hacer? Según para nosotros lo entendemos. Pero la palabra sí, en el griego original, se utiliza un condicional de primera clase, que asume la premisa como un hecho para fines del argumento. Una traducción más exacta sería: puesto que eres el Hijo de Dios, o dado que eres el Hijo de Dios, ¿sí? O sea que a esto se refiere. No es que de pronto Satanás esté dudando de que Jesús es el Hijo de Dios, sino que lo está dando por hecho. Entonces es diferente, digamos, ahí la palabra sí, la entendemos de una manera diferente. Pero lo que quiere decir es esto, ¿no? Dios, dado que eres el Hijo de Dios, ya no se está poniendo en duda la identidad, o sea, de que Jesús es el Hijo de Dios. El diablo no duda en la identidad de Jesús, lo usa como arma, más bien. Más bien lo que pretende es que Jesús dudara de la provisión y el amor del Padre. O sea, Satanás sí quería poner esa duda, pero que dudara de quién, de la provisión y del amor del Padre, y actuara con autonomía, que actuara por su propia cuenta, fuera de la voluntad del Padre. Satanás le ofreció algo legítimo de una manera ilegítima. ¿Cuántas veces no somos tentados a hacer cosas para suplir a nuestras propias necesidades, sin importar si está bien o está mal, o si es la voluntad de Dios o no? El diablo quiso que Jesús cambiara la sumisión al Padre por el uso egoísta del poder. Mientras esa primera tentación corresponde a los deseos de la carne. Versículo 4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra escrito está. ¿Dónde está escrito? Bueno, está en Deuteronomio 8:3, donde Jesús citó textualmente de la versión Septuaginta. En ese capítulo Moisés le recuerda al pueblo de Israel cómo Dios lo hizo pasar hambre en el desierto antes de enviarles el maná. Ellos debían aprender que su supervivencia no era exclusiva de los productos agrícolas, sino también de la providencia divina. Jesús pensó en la voluntad del Padre antes de su necesidad humana inmediata. Y escrito está. Enseña a vencer a la duda con la verdad de Dios. Y segundo, prioridades. Debemos de establecer prioridades.
escrito está. Quiere decir que Jesús usó las escrituras, algo al alcance de todos. No utilizó otro recurso especial indisponible para nosotros. Mateo utilizó aquí el término rema, que significa palabra hablada en lugar de logos. Se refiere a los mandamientos, decretos y la guía que sale de la boca de Dios. Así que no solo vivimos por el alimento material, sino también por la sumisión a la instrucción divina. Jesús no niega la necesidad del pan físico, sino que debemos establecer prioridades. Nosotros también vencemos al tentador con la palabra. Si somos ignorantes de la verdad de Dios, estamos pobremente armados frente a la tentación. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo el Señor Jesús. Es la palabra capaz de neutralizar todo engaño y ataque proveniente de Satanás. Jesús, a diferencia del pueblo de Israel, no murmuró ni desconfió de su Padre. Jesús superó con sobresaliente esta prueba en el mismo escenario árido. Recordemos algo importante. Jehová Jireh es Jehová nuestra provisión. Recibimos solo la provisión que viene de parte de Dios, la que el Padre Dios nos ofrece. Nuevamente, esta prueba corresponde a los deseos de la carne, pero Jesús con sobresaliente pudo superar esta prueba. Versículos 5 y 6 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta tentación corresponde a la vanagloria de la vida. Allí cambia el escenario de la prueba, a Jerusalén. Recordemos que estaban en el desierto, aquí ya se desplazan a Jerusalén, la ciudad del gran rey, la sede del templo. El pináculo del templo se levantó aproximadamente unos 200 pies desde el suelo del valle de Cedrón. Muchos teólogos opinan que no fue un traslado físico, sino simbólico, lo cual es poco probable porque la tentación fue real. Nuevamente la expresión, si eres hijo de Dios. Entonces nuevamente no es que Satanás esté poniendo en duda que Jesús es el Hijo de Dios, sino que le está mandando que como es Hijo de Dios, haga eso. Y en este caso lo que le está mandando es: échate abajo. Satanás no podía echarlo abajo. El diablo puede persuadir, pero no coaccionar. Puede influenciar solamente a hacernos daño, pero no nos puede empujar. Que nos hagamos daño a nosotros mismos, ¿sí? Es lo que él puede, digamos así, influenciar. Esto fue tomado del Salmo 91:11. Ahí el enemigo está citando de este Salmo 91:11. En la tentación anterior, Jesús había vencido con la palabra. Ahora, como estrategia, el diablo emplea el uso de la palabra, pero la cita de una forma torcida, ya que omitió la frase en todos tus caminos, para cambiar el sentido de la promesa y llevarla al orgullo. Es decir, estaba sacando un texto de su contexto para aplicarlo mal, algo que no debía de esa manera. Dice: fe no es confiar en Dios mediante actos temerarios, esto es presunción. Hay quienes, al haber sido salvos de sus pecados, son tentados también a presumir que Él también puede salvarlos en sus pecados. Entonces tenemos que tener cuidado que como Jesús nos salvó de nuestros pecados, no debemos de pretender de que Él también nos salvará en nuestros pecados, no. Satanás le pide a Jesús que se lance al vacío. Utiliza el Salmo 91:11 y 12 para probar que Dios lo va a proteger. Las sugerencias del diablo eran de una crisis artificialmente creada. Esta acción busca forzar un milagro público y poner a prueba la fidelidad
de Dios. Pero vamos a ver cómo le responde el Señor. Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor ya cita legítimamente la palabra en Deuteronomio 6:16. Esto recuerda el episodio de los israelitas en Masá, cuando dudaron y exigieron agua, poniendo a prueba la presencia de Dios entre ellas. ¿Qué significa tentar a Dios? Primero, dos cosas que podemos decir acerca de tentar a Dios. Primero es exigir pruebas, querer obligar a Dios a actuar bajo nuestros caprichos y condiciones. Segundo, actuar con irresponsabilidad, ponerse en peligro a propósito, confiando en que Dios está obligado a acudir en nuestro rescate. Usó esta cita en singular. Jesús usó esta cita en singular, aplicándola a su caso particular. Jesús no necesitaba probar algo que ya le había sido confirmado por el Padre en su bautismo, que Él era el Hijo amado en quien Dios se complacía. Excelente. Nuevamente, prueba superada con sobresaliente y citando bien la palabra de Dios. Versículo 8 y 9 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Vaya, vaya, qué prueba más horripilante. Esta prueba corresponde a los deseos de los ojos. De nuevo hay desplazamiento a un monte muy alto. Algunos hablan del monte Líbano. En su momento era el Imperio Romano, digamos los reinos de este mundo, el que estaba en ese momento vigente era el Imperio Romano. Pero pudo referirse al poder, el lujo, la pompa, las riquezas y la gloria que en los imperios han subsistido. El príncipe de la potestad del aire, al parecer, había olvidado que el Verbo de Dios, que por él y para él fueron hechas todas las cosas, y que todas las cosas en él subsisten. Al parecer, esto fue una visión, pero no real y verdadera, ya que no hay un lugar en el mundo desde donde se pueda ver todo esto. Pudo haber sido una representación ficticia que a Satanás se le permitió hacer. En el Antiguo Testamento, las montañas son lugares de revelación. Ejemplo, Moisés en el monte Nebo, observando la tierra prometida. Aquí ocurre una siniestra parodia de la revelación divina. En el Salmo 2 podemos leer, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto el Padre hablando acerca de Jesucristo. Adán al pecar entregó los reinos del mundo en manos de Satanás, pero no por siempre. Satanás es el príncipe de este mundo, pero no es el soberano. Lo que el diablo pretendía es que Jesús recibiera estos reinos por su mano, por el camino de la gloria en vez de la cruz. Nunca debemos aspirar a obtener de manos de Satanás lo que Dios nos ha prometido, aunque el plan de Satanás se vea más corto y atractivo. ¿Y todo a cambio de qué? Todo lo que Jesús tenía que hacer era adorarlo. Qué propuesta más espantosa y horripilante. Esto era un asalto directo del tentador contra la identidad, misión y soberanía absoluta de Dios. Esta tentación consiste en el desvío, evitar el sufrimiento, no pasar por el Calvario y obtener la gloria de este mundo. Versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Notemos algo, que el Señor está las 3 veces está citando de Deuteronomio, del libro de la ley de Deuteronomio. Este libro ha sido atacado y en la actualidad aún es atacado. ¿Por qué será? Porque, bueno, una de las razones por la que es tan atacado el libro de Deuteronomio
es porque el Señor citó de ella y fue derrotado Satanás. Es tan abominable la propuesta que Jesús rechaza inmediatamente. Así debemos ser nosotros. Un no rotundo debe ser nuestra respuesta inmediata, sin dar lugar a coqueteos, a propuestas indecentes, al pecado. Mire, cuando algo nos parezca que es algo que no queremos, que no debemos aceptar, porque es algo horrible, como lo que le pasó aquí, no debemos así la propuesta sea demasiado buena para nosotros, así la oferta sea buenísima, porque esto puede suceder, que se nos proponga algo muy bueno, dinero fácil, la vanagloria de la vida, las cosas pasajeras, los deseos la tentación puede estar en cualquiera de los tres rangos, entre los deseos de la carne y los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida, y puede ser muy bueno, pero nosotros no debemos de tratar de consentir en estas cosas, no, ni de coquetear, ni, ay, ¿será que sí? ¿Será que qué? ¿Cuántas personas no empiezan, primero dicen un no y luego van cediendo poco a poco hasta que caen en la tentación? Nosotros debemos de tener clara cuál es nuestra posición, cuál debe ser nuestra posición en Cristo y decir un no rotundo y alejarlo, porque estas propuestas indecentes ni siquiera debemos de considerarlas, debemos rechazarlas inmediatamente, así como el Señor Jesús hizo con Satanás, que le dijo, vete Satanás, vete de mí Satanás, porque escrito está. Y nuevamente utilizar la palabra debe estar en nosotros, en nuestro corazón. Hemos visto que todas estas tentaciones fueron vencidas a través de ¿qué? De la palabra. Que el logos de Dios esté abundantemente en nosotros. Eso dice la palabra, que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones, y ahí la palabra utilizada es logos. Es decir, que si la logos está en abundancia en nosotros, en el momento que más lo necesitemos, Dios nos va a recordar esa palabra. Vamos a poder decirla, vamos a poder pronunciar un rema, una palabra que se va a aplicar de acuerdo a nuestra necesidad presente. Bien, continuamos ahí con el versículo 10. Dice, resistiendo de esta manera al diablo, él tiene que huir inmediatamente. Jesús citó aquí Deuteronomio 6:13. Está vigente por todas las edades, en todos los pueblos, en todas las lenguas, las tribus, las naciones, no importa la época, no importa la nación, esa palabra está vigente. A Dios no solo debemos adoración, dice que a nuestro Dios adoraremos y a Él solamente serviremos. Al Señor no solo debemos adoración total y completa, al Señor también debemos ¿qué? Servicio, debemos obediencia, debemos de servir a Jehová con alegría. Esto le pertenece a Dios, la adoración, nuestro servicio y todo lo que somos le pertenece a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esto lo debemos solo a Él. Solo a Él. El Señor es merecedor de todo lo que somos. Toda tentación fundamental busca desplazar a Dios del centro de la adoración, ofreciendo atajos de poder, gloria, fama, dinero, todo al margen de su voluntad. En ningún caso Jesús discute o negocia con el maligno. En cada caso hace un uso correcto de la espada del Espíritu. Y es una de las armas que nos dice allá en el libro de Efesios, en la guerra espiritual, que hay que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús ve la trampa detrás de cada oferta. Asimismo nosotros debemos ser prudentes y también mirar que hay una oferta, ¿cuál es la trampa? Jesús pudo ver y darse cuenta de que todos esos eran trampas. Jesús venció por nosotros. Jesús es el segundo Adán. Si bien el primer Adán cayó en pecado, cedió a la tentación, y también el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, ellos estaban siendo probados por Dios, pero ellos
tristemente sucumbieron ante las tentaciones, ante las pruebas, pero aquí nosotros podemos ver que Jesús es el segundo Adán y Jesús no cayó en la tentación. Jesús venció por nosotros. Por eso nosotros debemos dar honra, gloria, alabanza y adoración al que venció por nosotros. Jesús no solamente estaba obteniendo una victoria para Él estaba obteniendo una victoria también para nosotros. Eso debemos de tenerlo muy, pero muy en cuenta. Esta tercera tentación fue la más severa, la más grave de todas, pero sin importar el nivel de tentación, Jesús venció una a una con el Espíritu de Dios. Se vence, podemos vencer al mal con el Espíritu de Dios. Versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí dice le dejó. Esto indica una retirada obligada debido a la autoridad de Jesús. El diablo no tiene poder ilimitado. El Señor Jesús venció por nosotros. Esa victoria no fue solo suya, sí la obtuvo solo en su condición humana. Es decir, en el momento de la tentación Jesús no estaba usando poderes especiales de Dios, ¿no? Jesús estaba en su condición humana porque dice que tuvo hambre, recordemos esto. Es decir, estaba solo en el momento de la tentación, pero la victoria es nuestra. También esa victoria es nuestra. Gracias, Jesús, por tu fidelidad. Gracias, Señor Jesucristo, por haber vencido, por habernos dado esa victoria juntamente contigo. Dice que ángeles le servían. Luego de esto, ¿sí? Bueno, antes de eso, la palabra le servían, viene la palabra diaconeo, que significa ministro, que de ahí viene la palabra ministro, ¿cierto? De diaconeo, y significa servir, es decir, como un mesero que sirve a las mesas. Eso es lo que significa la palabra ministro, servicio, ofrecer, llevar a la mesa. Nosotros cuando escuchamos la palabra ministro, lo que significa es un servidor, que nosotros somos servidores de Cristo. No estamos sirviendo una comida física, sino una comida espiritual, un alimento espiritual, no adulterado. Bueno, llegó la provisión del Padre. Ángeles suministraron alimento y cualquier auxilio que Jesús necesitara. Luego de haber superado la prueba y que se alejó Satanás, en la versión de Lucas dice que, o más bien según San Lucas, dice que se alejó Satanás, pero por un tiempo, es decir, que él volvería. Bueno, la palabra de Dios nos dice que debemos de resistir al diablo y él huirá de nosotros. Irremediablemente, él solamente le queda huir, o sea, no puede seguir allí. Una vez que hayamos superado las tentaciones, él tiene que huir, no tiene más remedio. Entonces el Señor nos manda a estar firmes, a resistirlo. Se resiste con la palabra, es una manera de resistirlo con la palabra. Y dice que luego llegaron ángeles porque recordemos que Jesús ya a ese momento estaba débil físicamente, pero entonces los ángeles ministradores, los ángeles que servían, muy probablemente suministraron alimentos y cualquier cosa que el Señor Jesús hubiera necesitado en ese momento. Ángeles le servían. Entonces, ¿qué momento más especial haber vencido la tentación, haber superado estas pruebas con sobresaliente? Cada prueba que llegue a nuestra vida, nosotros en Cristo también la podemos vencer. Porque otra de las diferencias que no mencioné acerca de la diferencia entre las tentaciones de Jesús y nosotros, otra de las diferencias es que nosotros somos muy débiles y vulnerables al pecado. Y la condición nuestra es desde una naturaleza caída, desde una naturaleza de pecado, que fácilmente podríamos caer
En el momento en que no así era la condición de Adán y de Eva. ¿Por qué? Porque ellos, antes de la caída, ellos tampoco, o sea, ellos también pudieron haber decidido no pecar y no era esa debilidad tan grande como la que hoy, de ser, después de la caída, que somos seres con una naturaleza caída, un ADN del pecado, ahorita somos. Entonces ellos también hubieran podido haber resistido, digámoslo así. El Señor los creó con la capacidad de decidir y de poder vencer, pero ya fue, digamos así, una decisión propia el desobedecer voluntariamente a lo que el Señor les había mandado. Pero nosotros ya, o sea, para nosotros es una diferencia bastante grande. Pero Jesús, aunque sus tentaciones fueron mucho más fuertes, mucho más severas y diferentes a las nuestras, ciertamente, aunque Él dice la palabra que él es el sumo sacerdote y se compadece de nosotros, porque Él también sufrió, porque Él también conoció lo que era ser tentado, entonces Él se compadece de nosotros en nuestras debilidades. Entonces, damos gracias al Señor Jesús por sus maravillas. Gracias por haber vencido por nosotros y por darnos el ejemplo de que podemos vencer. Y no solo el ejemplo, sino el poder, que tenemos el poder y que esa victoria también es nuestra. Todo esto nos enseña. Debemos alinear nuestras oraciones a la voluntad de Dios. Nosotros a veces primero pedimos lo material. Esto fue la oferta del enemigo. O sea, cuando nosotros oramos muchas veces, primero lo material. No seguimos un orden correcto que es primero adorar a Dios, primero dar gracias a Dios, sino que vamos muchas veces directo a lo material, directo a las cosas físicas. Pero recordemos que esta fue la oferta del enemigo, lo material. Y no quiere decir que pedir por lo material sea malo, sino que son las prioridades. A veces queremos solo soluciones inmediatas a nuestros problemas y necesidades. Otras veces hemos pedido que Dios cambie nuestras circunstancias antes que cambiar nuestro carácter. ¿Cuántas veces estamos siendo probados, pero no es para mal? Bueno, no hay que confundir prueba con tentación, aunque digamos que la palabra en griego es la misma, pero nosotros sabemos que las tentaciones no vienen de parte de Dios. Lo que es tentación incitación al mal o al pecado no provienen de Dios, sino que provienen de nuestra propia concupiscencia, provienen del mundo y provienen del diablo. Dios, digamos que de Dios vienen las pruebas, de Dios sí vienen las pruebas en otro sentido, que no es hacia lo malo, no es hacia el pecado, porque Dios nunca nos va a tentar para que caigamos en pecado, no. Las pruebas son, digamos, circunstancias obligatorias que tenemos que pasar, pero es para ayudarnos en nuestro carácter, ayudarnos a nosotros mismos. Dice, otras veces hemos pedido que Dios cambie nuestras circunstancias antes que cambiar nuestro carácter. A veces lo que Dios quiere es trabajar con nuestro carácter, pero no, nosotros pedimos, Señor, cambia esto, cambia esta situación, y entonces no se cumple el propósito en nosotros que Dios quiere que se cumpla. A veces pedimos prosperidad económica antes que obediencia a Dios y vivir en santidad. A veces nos pensamos que la provisión física, económica es una consecuencia de vivir en santidad. Pensamos que el hecho de que todas las cosas nos estén saliendo bien es sinónimo de que estamos bien espiritualmente o que hemos crecido, pero esto no es así. Primero debemos a nuestro Dios obediencia. Debemos vivir, tratar con la ayuda del Señor a estar en santidad. ¿Queremos o preferimos ver milagros antes que la transformación del alma? ¿Cuántas veces no nos ocurre esto? Que queremos ver milagros. Señor, sánalo, pero es que lo tienes que sanar. Y queremos como coaccionar a Dios.
queremos obligar a Dios a que nos haga el milagro de la sanidad y no contamos primeramente con que se haga la voluntad de Dios. Siempre que hay un enfermo, ponemos, Señor, sánalo, sánalo, sánalo y sánalo. Y eso es lo que tiene que pasar, cuando no debería ser así. Primero, recordemos en la oración del Padre Nuestro que el Señor Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y oramos con fe, sí, por sanidad y por milagros, pero no quiere decir estrictamente que tiene que ocurrir la sanidad, porque recordemos que para Dios primeramente está la salvación, antes que la sanidad, y más importante es la salvación del alma. Más fácil que Jesús le dijo a aquel hombre que estaba postrado, que es más fácil decir, tus pecados, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Entonces, queriendo decir Jesús que mejor y principalmente lo primero es la salvación del alma, no la sanidad. La sanidad es una consecuencia, es algo bueno, sí, que ocurre, pero no es lo primordial, porque cuántas personas no reciben una sanidad, cuántas personas no reciben un milagro, pero una vez recibieron esto, se apartaron de Dios, se apartaron de la iglesia, no volvieron. Cuántas personas piden por un trabajo, que Dios les haga el milagro, que están sin empleo y Dios les da el trabajo, pero una vez tienen el trabajo ya no les quedó tiempo, ya están cansados, ya no necesitan de Dios. Esto sucede y debemos tener cuidado con todo esto. Dice, preferimos ver milagros antes que la transformación del alma, pero Jesús prefirió la cruz antes que la corona terrenal. Prefirió el desierto antes que el atajo fácil y obediencia antes que aplausos. ¿Cuánto tenemos que aprender del Maestro? Amado hermano, estas enseñanzas debemos de atesorarlas en nuestro corazón. Tenemos mucho, pero mucho que aprender de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Que el Señor les bendiga.